Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Cuando usted decida llenarse de la palabra de Dios y escuchar a esta su servidora. La Biblia es el libro que ha perdurado por miles de años y trae enseñanzas grandiosas a nuestra vida. El día de hoy vamos a estudiar la vida de dos reyes, qué es lo que ellos hicieron, a qué problemas se enfrentaron y cómo los resolvieron. Sabe que los reyes que vamos a estudiar tuvieron grandes dificultades. Y nosotros tenemos que aprender también que en el transcurso de nuestra vida se van a presentar grandes dificultades. Y a veces nos asustamos o nos aterramos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando la palabra realmente está dentro de nosotros, dice, si lo hizo Dios, lo va a volver a hacer conmigo. Así que vamos a estudiar, sin más preámbulos. Vamos a estudiar la vida del rey Abías. El rey Abías viene siendo el quinto rey dentro del reinado de Israel. El rey Abías reinaba solamente sobre dos tribus, la una llamada Judá y la otra llamada Benjamín. Pero mientras él reinaba, hubo un tiempo de dificultad. La contraparte era el rey Jeroboam, que reinaba sobre 10 tribus. Y un día este rey le vino a hacer la guerra. El rey de Israel le vino a hacer la guerra al rey de Judá. ¿Ya? Y veamos los sucesos y lo que pasó. Nos dice así, capítulo 13 de Segunda de Crónicas. Luego estalló la guerra. ¿Usted ha escuchado esas noticias por la televisión? Por ejemplo, tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces aquí también estalló la guerra entre Abías y Jeroboam. Judá, dirigido por el rey Abías, entró en acción con un ejército de 400,000 soldados. Y dice que él se fue a la zona montañosa de Efraín. Póngame atención. Abías, el rey de Judá, tenía 400,000 soldados. Y dice aquí, guerreros selectos, mientras que Jeroboam, el rey de Israel, reunió una tropa selecta de 800,000 hombres. Mira, era la mitad que tenía Abías. Y Jeroboam tenía 800,000, 400,000 y 800,000 a este lado. Pero vamos a ver lo que pasó. Cuando el ejército de Judá llegó a la zona montañosa de Efraín, estoy en el versículo 4, Abías de pie sobre el monte habló. Le habló. Vamos a ver qué le dice. Le gritó a Jeroboam y a todo Israel: escúcheme, ¿no se dan cuenta de que el Señor Dios de Israel hizo un pacto duradero con David? ¿Sabe lo que primero resaltó Abías? Fue el pacto que Dios había hecho con David. Porque Dios no quebranta su pacto. Dice, y a él le dio, a él y a sus descendientes, el trono de Israel para siempre. ¿Ya? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, un simple siervo de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su amo. O sea, un siervo se había rebelado contra su amo y tomó las 10 tribus. Luego se unió toda la banda de sinvergüenzas. Esto es fuerte, ¿no? Se unió una banda de sinvergüenzas, quienes desafiaron a Roboam, hijo de Salomón, que era el rey, que era todo el rey. Dice, pero como él era muy joven y sin experiencia, no podía hacerles frente. Pero quiero que me presten mucha atención para lo siguiente. ¿Realmente creen que pueden oponerse al reino del Señor, el cual es dirigido por los descendientes de David? Mire, este rey tenía la mitad de soldados, pero estaba en autoridad. ¿Y sabe por qué estaba en autoridad? Porque él era descendiente de David. Y Dios le había dicho a David, siempre va a reinar uno de tus descendientes. O sea, él estaba en lo legal. Roboam no estaba en lo legal. Por eso es importante
que nosotros entendamos la legalidad aquí. Entonces le dice, puede que ustedes tengan un enorme ejército. Él reconoció el poderío de Jeroboam. Y tienen esos becerros de oro que Jeroboam les hizo como dioses. Pero han expulsado, miren lo que había hecho mal Jeroboam. Han expulsado a los sacerdotes del Señor, los descendientes de Aarón, y a los levitas, y han nombrado a sus propios sacerdotes. Les dice, no importa, si ahí le venían trayendo un becerro y 7 carneros, decía, ok, venga, usted va a ser sacerdote. Pero estaban fuera de lo que Dios había dado. Y es importante que usted y yo siempre nos alineemos a lo que Dios ha establecido, para nosotros podernos mantener en autoridad. Y dice, pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios. Mire lo que le dice a Abías. Y no lo hemos abandonado. Solo los descendientes de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y solo los levitas pueden ayudar en el trabajo del templo. O sea, todo el linaje que estaba bajo el rey Abías estaba bajo la autoridad y el diseño de Dios. ¿Ya? Y dice, presentan el pan de la mesa sagrada y encienden cada noche el candelabro de oro. Nosotros seguimos las instrucciones del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Abías le hace un recuento al rey Roboam de lo que ellos sí hacen, de lo que ellos están cumpliendo y lo que ellos no están cumpliendo. Y le dice, sus sacerdotes tocan la trompeta y dirigen una batalla contra ustedes, oh pueblo de Israel. No luches contra el Señor Dios de tus antepasados, porque no tendrás éxito. Aparentemente usted podría decir, este rey estaba loco. ¿Cómo va a vencer si apenas tiene 400,000 soldados? Y el rey Jeroboam tenía 800,000. Pero ¿sabe a quién tenía Abías? Al Dios de Israel, de su parte, de su lado, porque ellos cumplían lo que Dios había mandado. Mientras tanto, escucha lo que pasa, Jeroboam había enviado en secreto parte de su ejército para tenderle una emboscada a Abías. Ellos se dieron cuenta y dice que los sacerdotes tocaron la trompeta y los hombres de Judá empezaron a gritar. Mire esta parte interesante. ¿Dónde está la bendición? Usted dice, ok, si es un ejército, deberían agarrar sus arcos, sus flechas, sus metralletas, no sé, lo que utilizaban para la guerra. Pero en vez de hacer eso, hicieron que los sacerdotes toquen la trompeta y los hombres de Judá empezaron a gritar al sonido de su grito de batalla. Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. Miren lo importante de tener a Dios de nuestra parte, de cumplir lo que Él ha dicho, de escuchar su voz, de hacer lo que Él ha mandado. Cuando usted y yo nos alineamos en esa parte, usted y yo somos poderosos, no por nuestras fuerzas, sino porque con nosotros está el Creador del cielo y la tierra. Ellos no hicieron mucha cosa. Dice que Dios derrotó a Jeroboam de una forma aplastante, o sea, los avergonzaron. El ejército israelita huyó de Judá y Dios los entregó derrotados en sus manos. Abías y su ejército les causaron grandes pérdidas. Escuche esta cifra. En ese día murieron 500,000 soldados selectos de Israel. O sea, de los 800,000, 500,000 hombres murieron. Ni en el COVID creo que murieron tantas personas. Así que Judá venció a Israel en esa ocasión porque confió en el Señor. Mire, dos claves importantes: hacer lo que Dios ha mandado y confiar en Dios. No importa cuán grande es el problema, cuando usted hace lo que Dios le ha mandado, hace lo que su Padre Espiritual ha dicho, usted sigue los lineamientos con firmeza, Dios va a estar de su lado, va a estar de mi lado y nos vamos a volver invencibles.
porque es el Dios de Israel el que pelea nuestras batallas. De modo que Jehová de Israel nunca más recuperó su poder. Fue tan grande la derrota que este rey nunca más recuperó su poder mientras vivió Abías, y finalmente el Señor lo hirió y murió. Ese es el resultado de las personas que se vienen en contra de los siervos de Dios, en contra de aquel que se ha decidido obedecerlo y seguir sus mandamientos. Mira el resultado, con 400,000 contra uno de 800,000. No vea usted lo grande de su problema, vean la grandeza de Dios. Y ellos gritaron. ¿Por qué gritaron? Nos dice en el Primera de Samuel, capítulo 1, del 4 a 5, dice: cuando los israelitas vieron el arca del pacto del Señor que llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que la tierra tembló. ¿Sabe que hay cosas más grandes que un fusil, más grandes que una metralleta? Es creerle a Dios, esos gritos de guerra que usted puede llevar adelante. Y usted confiar, dice: yo confío en Dios, Él me va a ayudar. Yo seguiré haciendo lo que Él me manda. Seguiré respetando a mis autoridades. Me seguiré alineando y Dios va a estar conmigo. No importa la grandeza de mi problema. Si Dios está conmigo, Él me va a ayudar a vencerlo. Y vamos a ver qué pasó con el hijo del rey Abías. Entonces dice: los demás acontecimientos del reinado de Abías, incluidos sus palabras y sus logros, están registrados en el comentario del profeta. Y pasamos al rey Asa, hijo de Abías. Mire, dice: cuando Abías murió, estamos en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Seguimos con el linaje de David. Hubo paz en la tierra durante 10 años. No tuvo guerra. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos de su Dios, el Señor su Dios. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. O sea, quitó todo lo que a Dios no le agradaba. Piense usted, ¿qué tiene usted en su vida que de pronto a Dios no le agrada? Aprendamos a quitarlo, aprendamos a sacarlo, porque la fuerza de Dios viene sobre nosotros. Y mira lo que más hizo. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor. No solo tenemos que hacerlo nosotros, sino que también tenemos que ordenar a nuestra casa, a nuestros hijos. Es tiempo de buscar de Dios. A sus discípulos, a llenarse de su palabra. Dice: ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y su mandamiento. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares del incienso en cada una de las ciudades de Judá. Y mire lo que pasó. Cuando usted quita, mire lo que viene. Entonces el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. ¿Usted quiere disfrutar periodos de paz? Quite lo que a Dios le desagrada y Dios lo va a llenar de paz. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas de todo Judá. Nadie tuvo guerra contra él durante todo ese tiempo, y el Señor le dio el descanso de sus enemigos. Porque el enemigo produce fatiga, porque el enemigo produce cansancio, agotamiento. Sí, porque es una lucha, pero Dios le dio paz. ¿Sabe por qué? Porque Él quitó lo malo. Pero vamos avanzando. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres y barras, y la tierra que aún nos pertenece, porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz. El rey Asa reconoció que lo que él estaba viviendo es porque Dios se lo había dado. Aprenda, mi querido amigo, mi querido hermano,
aprenda a reconocer la obra de Dios en su vida. No se dé usted tantos galardones, diga, es Dios. Él me da la fuerza, Él me da la fortaleza. Porque cuando lo reconocemos, nosotros entramos en esa vida de bendición. Y avanzamos al versículo 8. Dice que Asa tenía un ejército. Acuérdese, el rey Abías, el papá de él, tenía de 400,000. Pero Asa ya subió la cuenta. Tenía un ejército de 500,000 soldados electos. Dice, armados con grandes escudos y lanzas. Y también tenía un ejército de 280,000 guerreros de la tribu de Benjamín. Ya subió. Ambos ejércitos estaban constituidos por hombres de guerra bien entrenados. Pero a Asa también le vino un tiempo de problema. Mira lo que pasó. ¿Ya? Cierta vez un etíope, o sea, de la tierra de África, llamado Serán, atacó a Judá con un ejército de 1,000,000, escuche, de soldados y 300 carros de guerra. Otra vez se enfrenta un rey de Israel a otro rey con el doble del ejército. Abías tenía 400,000, Jeroboam 800,000. Aquí el rey Asa tiene 500,000 soldados y el etíope viene con 1,000,000. Vamos a ver lo que pasó. Son interesantes estas historias. Yo me emocioné mucho cuando leí esto. Y dice, por eso Asa desplegó su ejército para la batalla en el valle de Norma de Maresa. Y él dijo, oh Señor, mira lo que hizo Asa. Oró a Dios y le dijo así, oh Señor, nadie sino tú tiene poder para ayudar al débil o contra el poderoso. Solo Dios. Él vio su debilidad. Tengo la mitad de soldados. Allá vienen 1,000,000. Yo apenas tengo 500,000. Padre, ¿qué hago? Y le hace acuerdo a Dios. Dice, solo tú tienes el poder de ayudar al débil contra el fuerte. Dice, contra el fuerte. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Clama a Él. En tu nombre hemos salido a esta batalla ante esta inmensa multitud. ¿Ya? Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Mire, el rey Asa le dijo a Dios, yo soy tu pueblo, soy tu linaje. Cuando ellos vienen a pelear, no vienen a pelear contra mí, vienen a pelear contra ti, Dios. Por eso le dice, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y el ejército de Judá, y el enemigo huyó. Mire, simplemente Dios quiere que reconozcamos nuestra debilidad. Que le digamos, Padre, yo no puedo con este problema. Ayúdame. Yo he seguido tus mandamientos, pero el problema está aquí. No puedo, ayúdame. Y cuando usted le clame a Dios, Dios va a venir por su ayuda. Y mire, dice, y el enemigo huyó. Así su ejército los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron, y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. A veces los problemas nos vienen, para ver si nuestra confianza está en Dios, para que entendamos que tenemos que alinearnos siempre a Dios. ¿Y sabe qué es lo que quiere hacer Dios a través de los problemas? Bendecirlos. Nosotros nos angustiamos, nosotros a veces nos sentimos derrotados, pero dice Dios, esta es la oportunidad en que te voy a bendecir. Porque aquí dice, y se llevaron gran botín. Mire, es lo que Dios quiere hacer en su vida y en la mía. Y nos dice el Salmo 37, los perversos, del 14 al 15, sacan sus espadas y ponen cuerdas en sus arcos para matar al pobre y oprimido, para masacrar a los que hacen lo recto.
pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se quebrarán sus arcos. O sea que cuando el perverso se levanta contra el inocente, ese mal que le pensaba hacer a usted se regresa contra él mismo. Ese es el poder de Dios. También dice aquí, el Señor cuida a los inocentes y ellos reciben una herencia que permanece para siempre. Si usted sigue los lineamientos de Jehová, si usted cumple sus estatutos, usted va a entrar en este linaje que a usted y a mí nos va a dar una herencia para siempre. No serán avergonzados, dice el versículo 19. En tiempos difíciles tendrán más que suficientes, aún en tiempo de hambre. Mire, usted y yo no seremos avergonzados cuando pasemos dificultades, porque es Dios el que te va a tomar la batuta. Es Dios el que va a hacer, dice. Y el Salmo 23:6 dice, ciertamente la bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu casa moraré por largos días. Mire, el salmista había entendido lo que había entendido el rey Asa y el rey Abías. Dios es el que hace, Dios es el que prospera. Y quiero leerle lo que nos dice el libro de Job, capítulo 11, versículos del 13 al 20. Esto es hermoso. Mira lo que dice aquí. Si tan solo preparas tu corazón y levantas tus manos a Él en oración, abandonas tus pecados y dejas atrás toda iniquidad, entonces tu rostro se iluminará. Con inocencia serás fuerte y estarás libre del temor. ¿Qué es lo que hizo Abías y qué es lo que hizo Asa? Clamaron a Dios. Le dijeron, Señor, nosotros no podemos. Ayúdanos. Mira lo que dice aquí. Olvidarás tu sufrimiento. Será como agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía y aún en la oscuridad brillará como la mañana. Es lo que Dios promete a sus hijos. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor. ¿Cuántos queremos tener esa paz, esa alegría, esa tranquilidad? Pero los malos serán cegados, no tendrán escapatoria. Su única esperanza es la muerte. ¿Sí? Aquel que se levanta para dañar al pobre, aquel que ama. Y Job, capítulo 5, déjenme ver, del 17 al 26, vamos a ver qué nos dice. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Pues aunque Él hiere, también Él venda las heridas. Golpea, pero sus manos también sanan. Sí. Te rescatará de 7 desastres, aún en el 7º te guardará del mal. Mira el amor de Dios para nuestras vidas. Tú estate tranquilo, dice. Si tú confías en mí, yo te voy a rescatar. Te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. A Abías y a Asa, Dios los libró del poder de la espada. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, Señor, nosotros estamos viviendo en pacto. Estamos haciendo lo que tú nos mandas. Líbranos, Señor, de nuestro enemigo que es más poderoso que nosotros. Y mira lo que dice aquí. Te reirás de la destrucción y del hambre y no tendrás terror de animales salvajes. Estarás en paz con las piedras del campo y los animales salvajes estarán en paz contigo. Mire cómo Dios nos protege. Sabrás que tu hogar estará seguro. Cuando revises tus posesiones, no te faltará nada. Mire, una vez hubo una mujer llamada la Tsunamita que vio que un hombre de Dios venía a su tierra y ella le dijo, construyamos
un cuarto para este hombre. Y ella hospedó al profeta. El profeta, a cambio de ese cuarto, le dijo, el próximo año tendrás un hijo. Pero no solo eso. Él le dijo, vete, mujer de aquí, porque va a venir 7 años de hambre. Ella se fue, y cuando ella regresó, le devolvieron sus tierras, y le devolvieron el fruto de todas sus tierras en los 7 años. Y aquí dice, sabrás que tu hogar estará seguro cuando revisas tus posesiones. No te faltará nada. A la tsunamita no le faltó nada. Tuvo de sobra. ¿Ya? Tendrás muchos hijos. Tu descendencia será tan abundante como la hierba. Muchos hijos. Los muchos hijos son una bendición. El día de hoy hay una filosofía que dice que no, que sean pocos, pero Dios dice, ten muchos hijos, son una gran bendición. Llegarás a la tumba en edad avanzada como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. Miren, dice, serás una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. O sea, usted y yo vamos a morir en el tiempo apropiado, en el tiempo que Dios nos llama, cuando hayamos cumplido todo nuestro propósito. Asa lo hizo, Abías lo hizo, y muchos hombres de Dios cumplieron su propósito. Y voy a terminar con esto, dice. El Salmos 24 nos dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Nosotros tenemos que confiar, que ser gente de pacto, gente que vive los diseños de Dios y nos volvemos fuertes y nos volvemos poderosos. Entonces dice, vamos a ser bienaventurados los que confiamos en la palabra de Dios. Y dice Hebreos 10:35, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Abías no perdió su confianza. Asa no perdió su confianza. Job no perdió su confianza. Y dice que fue cosechado como una gavilla. Dice aquí, llegarás a la tumba de edad avanzada como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. O sea, usted no va a tener una vejez con enfermedad, sino con tranquilidad, con prosperidad. Va a ser una gavilla cosechada a su debido tiempo. Cuando nosotros vivimos bajo los lineamientos del pacto de Dios. Que Dios les bendiga.